ciudadana boliviana detenida en Malasia. Y nos acompaña de manera virtual la directora de Trata y Tráfico, Carola Arraya, para el análisis de este tema. Ciudadana boliviana detenida en Malasia. Adelante, Omar Gómez. Muchísimas gracias, Henry. Agradecemos a la directora de Trata y Tráfico para poder dialogar de un tema que es complicadísimo en la perspectiva de las redes que mueven y cómo esto se conecta con diferentes escenarios del delito, no solo en nuestro país, sino también fuera de nuestras fronteras. Así es que le agradecemos infinitamente la gentileza. Bienvenida a nuestras cartas sobre la mesa aquí en Televisión Universitaria. Omar, muy buenas noches. En todo caso, muchísimas gracias a ustedes por este espacio y por permitirnos poder informar a la población, a todos quienes en este momento se informan a través de cartas sobre la mesa. A ver, quisiéramos entender primero cómo funciona esto de la trata y tráfico para después entender la detención de una ciudadana boliviana. Es decir, ¿cuáles son de estos circuitos que hablamos peligrosos y en qué situación se encuentra en este momento nuestro país? Bueno, sin duda alguna, la problemática de la trata de personas tiene que ver con aspectos que se los debe entender bien para poder identificar este delito. Cuando existe trata de personas, tiene que existir primero una captación. Esta captación ya puede ser a través de generar confianza de una persona, puede ser a través de la coacción, de la presión, incluso de amenazas. Es decir, la captación incluso puede devenir de diferentes instancias. Posteriormente existe un traslado, posterior a la captación de la persona, de la víctima, existe un traslado. Este traslado puede darse de una ciudad a otra, de una región a otra, cuando estamos hablando de trata interna en el país, pero también puede pasar las fronteras cuando estamos hablando de trata internacional. Por eso es que se dice que la trata de personas es un crimen transnacional, es considerado como un delito transnacional. Cuando pasa las fronteras, por supuesto, estamos hablando ya de redes de trata que pueden estar mucho más organizadas. Hablamos del crimen organizado. Y finalmente tenemos la captación, el transporte y tenemos además una finalidad en la trata. Se mantiene de manera cautiva, forzada, etcétera, a la víctima con una finalidad. Esta puede ser la explotación sexual, la explotación laboral, la extracción de órganos, o como puede ser también el transporte de sustancias ilícitas, de drogas, estupefacientes. Esta también es una finalidad de la trata, como lo estamos evidenciando en el caso que hoy está haciendo noticia en el país. ¿Cuál es la situación en nuestro país? Definitivamente en estos días en los que se ha conmemorado el Día Mundial de la Trata, se han brindado algunos datos desde diferentes instituciones, Ministerio Público, nosotros en el caso del Ministerio de Gobierno, el Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana, en el que nos manifiestan que sí existe un incremento de los casos con relación a la gestión pasada, y esto tiene que ver también con muchos factores, principalmente aquellos que han dejado y que se han... Hemos perdido el contacto, vamos a intentar recuperar una situación lamentable. Me dicen en producción, por favor, si es posible recuperar ese contacto. Abruptamente hemos tenido la mala suerte de poder perder el contacto cuando estábamos tratando de entender cuál es la situación de la trata y tráfico en nuestro país. Un delito que, claro, tiene diferentes aristas y que indiscutiblemente vamos a intentar en la perspectiva de dar una explicación sobre cuáles han sido los elementos que han condicionado la detención de una ciudadana boliviana por este tema. Estamos compartiendo cartas sobre la mesa, analizando el tema de trata y tráfico y la situación de esta ciudadana boliviana detenida en Malasia. Retomamos el contacto con la licenciada Carola Arraya, directora de Trata y Tráfico. Adelante, Omar Gómez. Muchas gracias, Henry. Hemos recuperado, a Dios gracias, como alguien diría, o como dice esa frase. Bueno, nos estaba explicando cuál era la situación de nuestro país, así es que vamos a seguir con esa explicación. Sí, como les manifestaba ya, para hacer un resumen,
evidentemente lo que tenemos ha sido una modificación también de los escenarios de captación en nuestro país debido a la rápida digitalización que se ha producido posterior a la pandemia. Esto hace que tengamos niños, niñas, adolescentes y jóvenes sumergidos en el mundo de las redes sociales, de los juegos en línea, donde también han ingresado las redes de trata y con diferentes formas de captación, con diferentes metodologías, logran hacerse de la confianza de los menores, de los adolescentes, incluso de jóvenes, o también de manera indirecta poniendo anuncios de empleos sumamente atractivos para poder, es como lanzar un anzuelo y luego poder efectivizar a la trata de personas. En ese sentido es que, existe una modificación y ahí hay, muchas recomendaciones que hacer para la familia, principalmente con el control de ese uso responsable que se debe tener en las redes sociales y siempre primero vigilar cuáles son los contactos, con quién está compartiendo información los jóvenes, los adolescentes y en el caso de los niños más aún cuando ellos se encuentran en una situación de vulnerabilidad mayor. Entonces, esto ha hecho evidentemente que exista un número, un incremento con relación a los casos de trata de personas. Sin embargo, hay que tener también un antecedente, Omar, el hecho de que cuando existe una persona desaparecida, se inicia o se pone una denuncia y estas personas desaparecidas, un gran porcentaje de ellas, gracias a Dios, hay que decirlo, no corresponden al delito de trata de personas. Un gran porcentaje son jóvenes, adolescentes que han salido de sus casas, que de repente han salido con amigos, con la enamorada, con el enamorado, y que gracias a Dios regresan o aparecen después de unos días. Este año también hemos visto un gran número de estos casos que estaban considerados como trata de personas dentro de la denuncia de personas desaparecidas y lamentablemente estos finalmente han sido ya tipificados como feminicidio. Entonces, existe un número estadístico que hay que analizarlo, pero que básicamente corresponde a esto nuevo que está sucediendo en la sociedad. A ver, de todas las denuncias, primero, me imagino que tienen algunas estadísticas, más o menos de las denuncias que reciben, ¿cuánto será el porcentaje de gente que no denuncia? Y de las denuncias que reciben, más o menos, ¿cuántas personas aparecen? Bueno, estos datos, evidentemente en este momento el Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana se encuentra limpiando esa base de datos. Es muy difícil obtener este resultado, Omar, y hay que explicarlo a la población. ¿Por qué? Porque se pone una denuncia de persona desaparecida, inmediatamente se hace la búsqueda, posteriormente inicia incluso una investigación, y sin embargo hay muchas personas que aparecen, que regresan a sus hogares. En algunos de los casos y en la gran mayoría, las familias ya no informan a la policía sobre el retorno de esta persona que habría desaparecido. ¿Qué sucede? A medida que va avanzando la investigación, cuando se requieren algunos elementos, la policía ha llamado o ha convocado a los familiares y es ahí donde recién se ha demostrado que esta persona o se han enterado que la persona ha aparecido. Entonces, ese es un ejemplo nada más de lo difícil que es recolectar estas estadísticas con relación a las personas desaparecidas. Sin embargo, esa limpieza en la base de datos lo está realizando el Observatorio de Seguridad Ciudadana, pero sí, Omar, hay un gran porcentaje de personas que aparecen y que regresan a sus hogares. Sí, definitivamente. Yo me imagino que es complicado, usted mismo lo dice. Hay hasta niñas, jovencitas que escapan de su hogar algunas veces y después regresan. Me imagino la dificultad. Bueno, pero al margen de eso, a ver, ¿cómo entendemos o qué es la situación o cómo se plantea la situación de la ciudadana boliviana detenida en Malasia, presumiblemente relacionado a este tipo de situaciones de trata y tráfico? Así es, Omar, este es un caso muy particular, data del 2019. Esta ciudadana sale primero de la casa, ella es de Cochabamba, se va a la ciudad de Santa Cruz, mantenía comunicación con la mamá que estaba visitando a una hermana. Posteriormente pierde contacto con la madre comienza a hacer un seguimiento, sabe que ella, el último lugar en el que ha estado ha sido La Paz, la madre se dirige a La Paz, no la encuentra y es
ahí donde pone la denuncia como persona desaparecida de su hija, que posteriormente luego es ya investigada por trata de personas. Inmediatamente, bueno, se conoce que en el aeropuerto de Kuala Lumpur se detiene a una mujer boliviana en posesión de un poco más de 2 kilos de cocaína y, por supuesto, es inmediatamente detenida, y sabemos que en Malasia este delito, bajo su norma de sustancias peligrosas, la ley de drogas peligrosas, ella podría ser condenada a muerte, lamentablemente. Entonces es cuando se inician todos los trabajos desde Cancillería inmediatamente comienza a llevar adelante una comisión, convoca a diferentes instancias, y el Ministerio Público principalmente comienza la investigación por trata de personas. ¿Qué es lo que sucede en este tiempo, Omar? Que es un dato importante. El 2020, en el mundo entero viene la pandemia, todos los países son atacados por la pandemia y sobrevienen ante ello algunas medidas de restricción. De hecho, Malasia restringe absolutamente el ingreso de sus fronteras, se cierran las fronteras, las cárceles son cerradas absolutamente sin ninguna posibilidad de visitas, y lo más importante, se suspenden todos los procesos judiciales. Se han suspendido todos estos procesos, lo que ha significado que durante el 2020 no haya existido un avance ni audiencias que se puedan adelantar de repente de alguna forma este proceso. Durante ese tiempo, paralelamente en Bolivia, el Ministerio Público ha ido avanzando con investigaciones, porque además existe también un proceso en el Brasil sobre esta mujer, Julia Calle Quenta, la que ha sido aprendida en pasadas horas en nuestro país y que es además imputada por el delito de trata de personas dentro de la investigación que se lleva adelante, y ella es detenida en el Brasil por tráfico de sustancias controladas. Entonces, el Ministerio Público de Bolivia coordina también con Fiscalía de Brasil para obtener información y para fortalecer este caso de trata de personas que está siendo investigado en nuestro país. Entonces, este es el contexto en el que se da esta situación, desde el momento en que el presidente Luis Arce asume el gobierno y todas las autoridades junto con él. Inmediatamente Cancillería convoca también a las instancias, en este caso el Ministerio Público, al Ministerio de Gobierno, porque dentro del protocolo de repatriación le corresponde a la Cancillería junto al Ministerio de Gobierno llevar adelante las primeras coordinaciones. En este caso teníamos una connacional que además estaba teniendo un proceso al otro lado del mundo. Y es así, bueno, que se empiezan a hacer diferentes gestiones, Omar. ¿Cuál es el horizonte ahora que va a seguir este caso eventualmente? Bueno, la aprehensión y la imputación de esta mujer que ha sido aprehendida el día de ayer es un elemento fundamental dentro de la defensa que se ha asumido para nuestra connacional, en el entendido en que fortalece toda esta investigación por trata de personas, ya teniendo una imputada, una responsable en el delito de trata de personas. Esto fortalece, por supuesto, también la defensa que se ha asumido como Estado ante Malasia, ante el país de Malasia. La Cancillería ha gestionado un abogado para que pueda asumir la defensa de la connacional. Esto también ha significado un conflicto, primero por el idioma. Ministerio Público ha tenido que traducir todos los actuados que ha llevado adelante al inglés, y estos han sido enviados a través de los conductos formales, protocolos diplomáticos, etcétera, para que el abogado pueda asumir la defensa de nuestra connacional. Y este elemento, les repito, de la imputación de esta mujer fortalece esa defensa que se ha asumido. Entonces, nosotros estamos con buenas expectativas con relación a este caso. De hecho, la víctima también está esperanzada. La Embajada de Bolivia en el Japón, que es la más cercana, ha logrado, una vez que se han abierto las fronteras, ha logrado tener contacto con nuestra connacional. Se le ha llevado ropa, toallas, etcétera, y principalmente verificar el estado de salud y el estado anímico de ella, quien se encuentra esperanzada porque las autoridades en nuestro país podamos repatriarla y traerla de nuevo con su familia.
Carola, le quedo infinitamente agradecido por la amabilidad que ha tenido de explicarnos este escenario para que se conozca y claro, las recomendaciones que usted hacía. Hay que tener mucho cuidado con las redes sociales o con la serie de dispositivos que los padres de familia en su caso deben tener y las personas mayores también. La estaremos convocando en cualquier momento. Cuando gusten, Omar, estoy a disposición para brindar la información necesaria. Un saludo para ustedes y siempre sabemos que los medios de comunicación son uno de los principales aliados en la prevención de este delito, así es que para todo también contamos con el apoyo de ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Henry, contigo. TVU. Televisión para ti.